investigador de temas internacionales de la Universidad de Guadalajara. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Edgar, muy buenos días. Mira, escuchando con atención la nota y sobre todo el discurso del embajador canciller chileno en torno a las ventajas del Tratado Transpacífico. Mira, hay que recordar que lo que él expresa en palabras es antitético a lo que el TPP representa. Mira, el TPP, el Tratado Transpacífico, abate toda una serie de regulaciones de control nacional, poniéndolas en manos de una especie de Suprema Corte de arbitraje comercial que está fuera de la soberanía de los países que firman el tratado. En otras palabras, se le pone una capa más de regulaciones por encima de las constituciones nacionales. Pero mira, ese es un tema largo en el cual no debemos de meternos, simplemente salirnos un poquito de la cámara de eco y poner en realce que el Tratado Transpacífico fue criticado por la izquierda tradicional en todos los países que están firmando en este momento, precisamente por el hecho de que se abaten toda una serie de salvaguardas en torno a la soberanía. Ahora, muy bien, el contraste de que Estados Unidos no haya entrado a esta negociación, hay que ponerlo de la siguiente manera. Ha generado una enorme corriente de disenso dentro del Congreso norteamericano. El mismo líder de la mayoría republicana, Paul Ryan, está empezando a moverse para abatir lo que se han considerado decretos sin consenso por parte de Donald Trump. Hay que recordar que acaba de renunciarle en la Secretaría de Comercio Gary Cohn, que obviamente era un proponente de mayor libertad de mercado. Sin embargo, hay que ver cómo Trump ha ejercido las tarifas de manera selectiva. Ahí que va, México y Canadá quedan exentos de tener que sufrir un incremento de tarifas en la exportación de aluminio y acero. En otras palabras, Donald Trump está haciendo un manejo discrecional en donde está castigando sobre todo a China, a Japón y a Europa. China, Japón, obviamente protestan, pero hay que verlo en el contexto de datos muy exactos, muy severos a la hora de lo que se podría llamar disonancia cognitiva, que es el siguiente. Estados Unidos cobra un arancel del 2% a la importación de automóviles provenientes de Europa, mientras que en Europa se le cobra a los Estados Unidos un arancel que va del 10 al 25% a la exportación de automóviles norteamericanos hacia Europa. En otras palabras, hay una asimetría en la imposición de tarifas. ¿De dónde proviene esta asimetría? Que a lo largo de los años que vienen desde la caída del muro de Berlín y de la inhabilitación de la World Trade Organization, Estados Unidos empezó a utilizar tarifas diferenciadas a favor de la Unión Europea con tal de generar cuñas en donde pudiese actuar eficientemente en contra de Rusia. Fue a través de estas tarifas diferenciadas que Estados Unidos pudo pedirle a Europa que no dependiese tanto, así es la palabra, del gas natural ruso y promover toda una serie de iniciativas para exportar gas natural ya convertido en gas líquido hacia Europa para no generar un monopolio ruso de exportación. Entonces, cuando nosotros vemos el actual panorama, obviamente complejo, hay corporativos que ganan y hay corporativos que pierden en la actual batalla. Cada uno se está aliando con diferentes facciones hacia el interior de los Estados Unidos. Es un panorama complejo que obviamente los medios de comunicación quieren simplificar como una simple batalla bipolar entre un Trump proteccionista y una Europa o un mundo librecambista y de libre mercado. Es mucho más complejo el juego, es claro. Multidimensional, y hay que recordar que al mismo tiempo que estamos hablando de tarifas, también estamos hablando de una negociación rumbo a la unificación de las Coreas, que sería uno de los puntos más importantes de este 2018, rumbo a una distensión
que conjurara conflictos mayores de Estados Unidos con el mundo. Así que hay que poner puntos suspensivos, hay que salirse de la Cámara de Eco para cotejar lo que está pasando en este momento. No hay que simplificar, no hay que satanizar y tampoco hay que santificar acciones que tienen que ver con la protección de la soberanía nacional de cada uno de los participantes involucrados. Claro, y bueno, cuando el ciudadano común ve este tipo de información, ¿qué les dirías, Carlos? ¿Esto afecta a la economía de la gente, por ejemplo? O sea, ¿realmente puede generar una inestabilidad económica en un país? Mira, por supuesto que se generan desequilibrios, pero en este momento México queda a salvo de cualquier impacto negativo, puesto que México es un exportador importante de acero y de aluminio a Estados Unidos y nosotros estamos a salvo de esas tarifas que se le impusieron a otros países. Y por otro lado, cuando dicen con el Tratado Transpacífico, por ejemplo, tal país se beneficia, hay que recordar que no es el país el que se beneficia, estamos hablando de corporativos transnacionales cuyo capital generalmente reporta sus utilidades no en el país de origen, sino en Londres, en donde la tarifa y los impuestos son mínimos. Entonces no hay que irse con la finta de que estamos hablando de intereses nacionales, no. El Acuerdo Transpacífico es un acuerdo entre corporativos por encima de naciones. Así que, obviamente, en este momento, aunque México no sufre un impacto, hay que tener en cuenta que dichos tratados no son tratados entre países, son tratados en donde los corporativos se ponen por encima de las naciones. Hay que tener mucho cuidado al emitir un juicio al respecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente fin de semana. Muy buen día, Edgar. Gracias. Gracias, Carlos Ramírez Powell. Él es analista y es investigador de temas internacionales y energéticos en esta entrevista para Señal Global, para entender mejor el tema económico y también el tema de los aranceles. Y antes de despedirnos, un equipo de conservacionistas en México se dedican a la protección del águila real, especie que además es uno de los principales símbolos de nuestro país. El águila real tiene apoyo y protección desde el año pasado en un centro especializado en México. El Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real acoge ahora mismo a 44 aves rapaces, 10 de ellas águilas. La mayoría de estas aves llegan en pésimas condiciones clínicas, con algunas enfermedades o lesiones físicas, porque llegan con problemas alimenticios, con plumas rotas y conductuales, porque presentan condiciones adversas al medio silvestre. Parte del escudo mexicano, junto a la serpiente y el nopal, el águila real o águila dorada dispone aquí de más de 9.500 metros cuadrados con distintas instalaciones para curarlas y posteriormente ayudarlas a que se reincorporen a la naturaleza a vivir en libertad. Sin embargo, no pueden liberarse en cualquier punto al azar. Para poderlos liberar tenemos que hacer un estudio de la zona donde se va a liberar. No se puede liberar, porque si liberamos por liberar generamos problemas al medio silvestre. Tienen que liberarse donde hacen falta, porque las aves de presa son controladores biológicos naturales. Lo que hacen es, nos ayudan a que otras especies no se vuelvan plaga y además nos ayudan a que otros ejemplares se comen los animales viejos y enfermizos, ayudando con esto a tener poblaciones sanas de otras especies. Más de 20 especialistas trabajan para llegar finalmente a días como este, en el que todo el esfuerzo se ve recompensado por la suelta de un águila real finalmente recuperada, sana y en forma.